Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos y hoy el programa lo vamos a dedicar a seguir entendiendo los desenlaces que puede tener la situación en Venezuela. Ya hablamos con magistrados hace 2 días, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y ahora vamos a hablar con un invitado que tenemos para entender desde la sociedad civil cómo se está participando en este proceso, cuáles son las preocupaciones, en fin. Nos acompaña Vilca Fernández, él fue preso político hoy exactamente, hace 2 años, Vilca, lo tomaron 3 años. 3 años, 16, así es que estamos en 19 ya. Hace 3 años lo tomaron preso. Así es. Bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Le voy a dar a la gente un poco de contexto de quién es usted. A usted lo toman preso porque pone un trino que, digamos, lo ven como una incitación al odio contra el régimen, contra Diosdado Cabello específicamente. Lo toman preso, la comunidad se moviliza, lo sacan finalmente, pero le dicen que se tiene que ir del país. Así es. Y estuvo en Perú el año pasado, ¿y desde hace cuánto está en Colombia? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es algo especial estar acá, te comentaba, porque en algún momento precisamente este programa nos acompañaba en los calabozos de la dictadura, y a través de esta pantalla en algún momento pudimos ver lo que ocurría adentro, porque allá la información está totalmente cercenada. Hoy estoy acá con usted y para mí es un placer. Sí, efectivamente, hoy estaría cumpliendo 3 años, hoy son 3 años de cuando me capturó el régimen. La excusa fue un Twitter a Diosdado Cabello que no decía nada que no fuera real, ¿no? Y que le queda poco tiempo en el poder, y hoy lo ratifico. Diosdado y toda esta camarada de delincuentes que tienen secuestrado a nuestro país, les queda poco tiempo en el poder. Fui desterrado de Venezuela al Perú, tengo alrededor de 15 días acá en Colombia, Bogotá, una ciudad hermosa. ¿Por qué se vino a Bogotá? Bueno, porque estamos más cerca de Venezuela y está más cerca de la libertad, y entonces eso... Pero tiene que ver algo esto con todos estos pasos que algunos vemos en ellos como un libreto muy bien planeado de parte de la oposición, de decir, bueno, ¿cómo hacemos todo en el marco de la Constitución para sacar a Maduro? Y por eso esperaron a que se posesionara Guaidó, después esperaron a que Maduro empezara su nuevo periodo de gobierno, producto de unas elecciones ilegítimas, y todos los días ha ido pasando algo como que parece parte de algo muy bien planeado, muy bien libreteado. Su venida de Perú a Colombia en estos últimos 15 días, ¿tiene algo que ver con eso y con la participación de la sociedad civil en ese proceso? Sí, totalmente, totalmente. La resistencia se está moviendo, los militares se están moviendo, los partidos políticos se están moviendo. Hoy hay una unidad real. Hoy hay unidad real en torno a Guaidó, en torno a nuestra Constitución, en torno a la comunidad internacional. Hoy las piezas en el tablero están claras y se están moviendo en función de recuperar la libertad y la democracia. Y precisamente el estar acá ha permitido algunas reuniones que hemos tenido con algunos militares en esa fusión que hemos logrado con la Resistencia Sin Fronteras, y es que esa unificación cívico-militar que sigue agitando y que sigue presionando a lo interno de Venezuela, que sigue agitando con la sociedad civil, que sigue agitando de los cuarteles para reconocer cada día más el liderazgo y la constitucionalidad que tiene hoy Guaidó como presidente interino de la República, y también al mismo tiempo el desconocer a Nicolás Maduro precisamente como lo que no es ya un presidente, y sí como un tirano, porque el 10 de enero Maduro no se legitima o no se juramenta como presidente en el segundo periodo. Realmente Maduro se juramentó como el tirano de América, porque no ganó un proceso electoral, y eso es lo que hoy permite que el mundo esté moviéndose como está moviendo y que nosotros precisamente estemos avanzando hacia Venezuela. Vilca, este programa, bueno, seguramente llega a muchos venezolanos, no solamente como le pasó a usted, y qué bueno que nos cuente eso cuando estaba preso allá en el helicoide, ¿no? En el helicoide. En Caracas, sino a muchos que están aquí en Colombia, que están, pues, que tuvieron que salir. Si usted
estuviera en los zapatos de tantas familias venezolanas que están en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en tantas ciudades de Colombia, ¿qué estaría haciendo y planeando en este momento en función de lo que significa la probabilidad de regresar o de empezar a hacer una vida con más raíces en otras partes? Mire, son casi 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Nuestras familias están divididas. Yo tengo mi madre en Brasil, no la veo hace 5 o 6 años. Y así como me ocurre a mí, le ocurre a la mayoría de los venezolanos. Un hermano en Chile, un papá o una mamá en Estados Unidos, un primo o un hermano acá en Colombia. No se ve la familia. Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela realmente es la oportunidad de reencontrarse uno con su familia. Y eso tiene un precio enorme. Hoy yo tengo mi maleta hecha. Yo tengo todos mis sueños ya en mi maleta para regresar a Venezuela. Y eso lo tienen también la mayoría de los venezolanos. Porque si bien es cierto, yo en nombre de todos estos venezolanos que han pasado por Bogotá, por Colombia, yo le agradezco a Colombia todo lo que ha hecho y haberlos abrigado, como se lo agradezco al Perú, como se lo agradezco al resto de los países del mundo que han abrigado de una u otra manera a un venezolano. Y si bien es cierto, a donde llega un venezolano llega una cara sonriente, una cara amable, una mano trabajadora, también llega tristeza. Y también llega tristeza por la forma que salió de Venezuela, por la forma que dejó su vida. Entonces, hoy los venezolanos en el mundo están esperando precisamente poder volver. Pero ¿qué haría usted de verdad en términos pragmáticos? Yo le insisto en la pregunta porque pues usted está muy bien conectado en materia de cómo se podría llegar a desarrollar todo este proceso. Entonces, yo me pongo, si fuera al contrario, y si yo estuviera en su situación y tengo una familia que me vine caminando, cruzando la frontera, tengo unos hijos, he luchado para que los pongan en un colegio, tratar de ubicarme, conseguir trabajo, dejo todo esto tirado acá porque vale la pena empezar a retornar para ayudar a lo que venga, o espero prudentemente en el país donde esté a ver cómo se desarrolla ese proceso, a ver qué decisión tomo. Volver, totalmente. Ahora Venezuela necesita de todos. Ahora Venezuela necesita de su gente, ahora Venezuela necesita de las experiencias que hemos obtenido afuera en el exilio. Ahora Venezuela va a necesitar y está necesitando precisamente de eso que ha vivido, de eso que se ha aprendido afuera para reconstruir. Venezuela está renaciendo y va a necesitar de todos y cada uno de los venezolanos que están afuera, que siguen adentro, para reconstruirse. Y hoy el país pide a gritos que nosotros, sus hijos, terminemos de dar la batalla y la lucha para salvarla. Desde la resistencia nos estamos moviendo, hay quienes vamos a entrar antes de que esto termine y hay quienes van a entrar cuando esto termine. ¿Usted va a regresar a Venezuela? Por supuesto. ¿Cuándo? Pronto. Pero usted fue, ¿cómo se llama técnicamente eso? Usted lo expulsaron de su propia tierra, sí, ¿no? Lo dejaron sin tierra. Si usted vuelve, ¿qué pasa? ¿Lo toman preso o no? Bueno, me toman preso. El tema es que ya no hay posibilidad de que ellos me tomen preso, porque es que estamos volviendo precisamente a sacarlos a ellos, y no de la tierra, a sacarlos del poder para que los que tienen que pagar por lo que le han hecho a nuestro país paguen. Maduro tiene que responder por los crímenes de lesa humanidad que ha hecho. Si bien es cierto, hay una ley de amnistía que muy bien le ha ofrecido Guaidó, eso no lo absuelve de la demanda que tiene la Corte Penal Internacional y la investigación. Maduro tiene que pagar, Cabello tiene que pagar, el Aizami tiene que pagar. Y cada uno de los que tienen responsabilidad en el destrozo y en la violación de derechos humanos y como han destruido el país, tienen que pagar y responder ante la justicia. ¿De qué manera esa resistencia, que por cierto se llama Resistencia Sin Fronteras, el grupo que usted Correcto. lidera, cuántas personas pertenecen a ese grupo? Mira, son cientos de grupos aglutinados en la Resistencia Sin Fronteras. En Venezuela tenemos compañeros que están en la clandestinidad, tenemos compañeros que están activos, que no están en la clandestinidad y que siguen luchando y que siguen agitando y que estamos en ese proceso de agitación, en ese proceso de calentamiento para terminar de dar esa estocada final que nos permita en los próximos días lograrlo. A eso iba la pregunta. ¿De qué manera va a ser esa estocada y cómo está haciendo ese calentamiento? Se lo pregunto porque, vuelvo a lo que ya había dicho hace un rato, usted y los militares y bueno, parte de ese grupo de resistencia que usted lidera,
pues han estado conversando, usted ya nos lo decía. Se está de alguna manera llamando a que los civiles venezolanos se entrenen militarmente para acompañar ese proceso. Estamos llamando precisamente a que los civiles continúen en la calle, a que las movilizaciones cada día sean más grandes, a que la agitación permanente de un no retorno en la calle se consolide y que nuestros militares en los cuarteles salgan a respaldar precisamente a los ciudadanos, a que hoy los militares que están afuera y que están ingresando precisamente, están ingresando porque hay comunicación con los cuarteles y porque hoy tenemos información de gran cantidad de militares que están en los cuarteles que no están de acuerdo ni a morir por Maduro, ni a continuar del lado de Maduro, sino por el contrario, están impulsando a lo interno un gran movimiento que reconozca no solo a Guaidó, sino que reconozca la Constitución y de no salir a matar al pueblo, de no salir a matar a los ciudadanos porque ellos son parte de los ciudadanos, porque hoy los militares que están en los cuarteles tienen que entender que cuando salen y ven a los ciudadanos afuera manifestando, ahí puede estar la mamá, ahí puede estar el hermano, ahí puede estar el primo. O sea, Vilca, el siguiente paso de esto está en manos de los militares. El siguiente paso de esto está en manos de todos los venezolanos, de los militares y de los ciudadanos. Los ciudadanos hacer lo que nos corresponde, que es levantarnos y seguir en las calles con mayor contundencia, y de los militares entender que no pueden asesinar al pueblo. ¿Qué tan avanzado va ese proceso de entendimiento? Pongámoslo en números. ¿Cuántos militares tiene la Fuerza Armada Bolivariana? ¿Cuántos están por fuera? ¿Cuántos respaldan al régimen? ¿Cuántos ya han dado señales de que pueden levantarse contra Maduro? En los calabozos hay más de 200 militares de rangos medios que están presos y que tienen tropas. Fuera de Venezuela hay más de 1000 militares, entre tenientes, capitanes, primeros tenientes, generales, y que todos se están organizando y que ya algunos han ingresado al país. En los cuarteles... ¿Clandestinamente? Clandestinamente. Y dentro de los cuarteles, quienes manejan los comandos y quienes manejan los mandos, en estos momentos precisamente están en una disyuntiva. ¿Cómo hacer para desconocer a Maduro? ¿Cómo hacer para ponerse de lado la Constitución? Y es precisamente esa herramienta que ha dado el presidente Guaidó con la ley de amnistía, que les permita a estos militares ponerse del lado de la Constitución. ¿Por qué la ley de amnistía? Si muchos de ellos no tienen delito. Bueno, entendiendo que levantarse en los cuarteles y les pueda acarrear de repente ir a la cárcel, si Maduro todavía sigue en el poder, bueno, sería amnistiado automáticamente, Maduro sea sacado del poder. Pero quienes de una u otra manera hoy tienen algún tipo de delito y que siguen apoyando a Maduro, desconocer a Maduro y colaborar en la restitución del hilo constitucional podría permitirles ser amnistiados. Esa es la gran oportunidad que hoy tienen los militares y que le ha brindado la mano no solo Guaidó, sino la Asamblea Nacional, sino los únicos organismos reconocidos a nivel internacional. Cuando usted dice, bueno, que se están organizando y todo esto, los que están por fuera, y dice que hay más de 1000, ¿de dónde están recibiendo o van a recibir el respaldo militar? ¿De Estados Unidos, de Colombia? Porque eso se hace con armas y con plata. Esas son cosas que los acontecimientos lo van a ir diciendo. Eso lo van a ir diciendo los acontecimientos. Lo que sí te puedo decir es que están muy bien organizados. Lo que sí te puedo decir es que hay una resistencia cívico-militar bastante avanzada, bastante organizada, y que lo más importante lo tienen, que es la voluntad de poder ayudar a restituir el hilo constitucional en el país. Para ser totalmente claros, Vilca, hay civiles entrenándose militarmente para acompañar a los militares que se levanten contra Maduro en el momento en que sea la estocada final de esto. Hay civiles haciendo el papel que les corresponde en el tema de la resistencia civil y hay militares haciendo el papel que les corresponde. La alianza significa caminar juntos. Es una agenda cívico-militar que permita respaldar las políticas del presidente Guaidó. Hablemos de los militares que están acá en Colombia, solo en Colombia. ¿Cuántos hay? En Colombia hay más de 700 militares que están trabajando y que se han estado organizando desde hace muchísimo tiempo y que trabajan de vigilantes, que trabajan vendiendo aguas en la calle, que están camuflajeados y que sencillamente les ha tocado hacer una vida afuera como a cualquier venezolano que le toca en el exilio.
pero que no perdieron el contacto con su comandante, que no han perdido el contacto entre ellos y que hoy la dinámica, la situación que vive Venezuela les ha permitido reencontrarse. Y es precisamente lo que ocurrió en días atrás con el pronunciamiento que hubo. Son precisamente estos militares que se pronunciaron, que estaban acá en Colombia y que se han ido uniendo con los que están en Perú, con los que están en Chile, con los que están en Argentina, con los que están en Ecuador, porque entienden que hay que avanzar hacia Venezuela, porque entienden que tienen compañeros en Venezuela que necesitan el apoyo y es precisamente eso lo que están haciendo. De mandos medios y altos, ¿cuántos puede haber en Colombia? Mira, no te tengo la cifra exacta de medios altos, pero hay generales acá, hay capitanes, hay primeros tenientes, hay soldados rasos, hay de todas las generaciones. ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, ahora más seguido. La dinámica ha ido marcando la agenda. ¿Dónde se reúnen? Bueno, donde se puede y cuando se puede. ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo nos coordinamos? Bueno, hemos aprendido a coordinarnos, hemos aprendido a entendernos. O sea, ¿hay una especie de instrucción militar, como de cartilla militar o qué? No, hemos aprendido a entendernos, hemos aprendido a respetarnos. En este tipo de cosas no hay superioridad o no hay rango, hay acuerdos, hay unidad, hay hermandad. Y entendemos que hay un objetivo mayor que está por encima de nosotros, por encima del rango que pueda tener cada uno de ellos. Por supuesto, entre ellos hay el respeto por la antigüedad, por su rango. Lógicamente, los militares en eso son muy duros y muy directos. Pero más allá de eso hay una hermandad y un respeto. ¿Qué tanto han estudiado ustedes procesos que uno podría llegar a decir que son similares o al menos que pueden brindar algún tipo de enseñanza? ¿A qué me refiero? Pensando en lo que ha sido Cuba en los últimos 60 años, al desembarco en Playa Girón, a ese tipo de cosas que la resistencia cubana hizo en momentos muy cruciales por años y que no resultaron, evidentemente. ¿Qué tanto estudian eso, se inspiran, ¿no?, en eso o les toman eso como referente? Acá sí, lógicamente, pero acá es muy diferente. Acá no es una invasión lo que estamos haciendo o lo que se pretende hacer. Acá simplemente lo que se está haciendo es retomar el país. Y como te digo, en los cuarteles cada día Maduro tiene menos apoyo, cada día tiene menos respaldo. Venezuela está invadida ya. Venezuela está invadida por el ELN, por ejemplo, que no es una guerrilla, que son terroristas, que están explotando las minas de oro en Bolívar, que tienen parte del llano secuestrado. Hay disidencia, la FARC que está metida en Venezuela, tenemos a Hezbollah dentro de Venezuela, tenemos a cubanos que tienen años en Venezuela y que tienen infiltrados todos los poderes del Estado. Entonces, las fuerzas de ocupación ya están en Venezuela y lo que hay es que sacarlas. Y eso es lo que estamos tratando y hacia eso es lo que procuramos hacer. Porque definitivamente hay un país que recuperar y para poder recuperar un país hay que sacar estas fuerzas de ocupación que hay. ¿Qué tanto hay civiles y organizaciones al margen de la ley de Colombia apoyándolos a ustedes? No existe ningún tipo de grupo al margen de la ley apoyando ni a la resistencia, ni apoyando a la oposición venezolana, ni nada. Maduro siempre ha generado historias y cuentos como la del pajarito que le habla, ficticios, para desviar la atención de los problemas reales. Las únicas fuerzas de ocupación que hay son las que precisamente Maduro ha apadrinado, como te lo decía, Hezbollah, el ELN, la disidencia de la FARC, ahora los grupos estos que son grupos terroristas, que son los círculos bolivarianos y los colectivos que funcionan dentro del país, que están armados y que andan asesinando a diestra y siniestra a la gente que sale a la calle a protestar en los barrios. ¿No hay colombianos ayudándolos a ustedes? No hay colombianos, hay colombianos, hay argentinos, hay estadounidenses, hay todo un mundo que cree en la democracia y que está apoyando, no a la resistencia, que está apoyando a los venezolanos. Claro que hay. Uno de los grandes colaboradores ha sido el presidente Duque, exigiendo y negándole ahora a 200 personas del régimen de Maduro. Claro, el grupo pero de digamos, Lima. Al margen de esas que son decisiones que se toman desde las instituciones, ¿hay gente apoyándolos logísticamente? No hay grupos ilegales apoyando a la resistencia, porque la resistencia no es un grupo ilegal tampoco, no es un grupo que está al margen de la ley.
todo lo contrario. La resistencia nace producto de la crisis que vive Venezuela, nace producto y en el calor de la batalla y lo que ha obligado el régimen de Maduro. Entonces, decir o creer que hay grupos en Colombia o grupos en alguna otra parte del mundo apoyando a nosotros, no existe eso en realidad. Usted mencionaba ahora el episodio de Maduro diciendo que habló con el pajarito y Chávez y en fin, y este tipo de cosas y muchas otras han llevado a que la gente ridiculice a Maduro, como que, y además al compararlo con lo que fue Chávez, pues también como que lo minimicen o incluso como que lo subestimen porque lo consideran no tan inteligente como lo hubiera podido ser Chávez y porque finalmente todo el proyecto del socialismo del siglo XXI en manos de Maduro fue que pues ya se desbarató por completo. ¿Cuál es su visión de lo que es Maduro y de cómo el mundo ve a Maduro? Bueno, yo creo que el mundo ha subestimado mucho y nosotros los venezolanos subestimamos mucho a Maduro. Primero, el socialismo del siglo XXI no lo desborona Maduro. Esto es el socialismo del siglo XXI, lo que ocurre en Venezuela. Lo que pasa es que Chávez no terminó de concretarlo, pero si Chávez hubiera estado en el poder, el final hubiera sido el mismo. Socialismo del siglo XXI es igual a hambre y miseria en el siglo XXI. Eso es la realidad. Para poder instaurar el socialismo, el mal llamado socialismo del siglo XXI de Chávez, tenía que acabar con todo lo que existía en Venezuela, con las universidades, con las instituciones, con la empresa. O sea, tenía que dominar al ser humano. Es un sistema de dominación y la única forma de dominar al ser humano es a través del estómago, es a través del hambre. Tiene que crear miseria y Chávez venía creando miseria ya. Maduro lo que ha hecho es terminar de concretar ese proyecto que no era de Chávez, que es un proyecto real de los cubanos. Y yo estoy convencido que el proyecto no era Chávez de los cubanos, el proyecto era Maduro. Y por eso Maduro está en el poder. Porque Maduro no era el segundo al mando de la revolución bolivariana. El segundo al mando después de Chávez era precisamente Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, sí. ¿Y por qué no termina Diosdado Cabello supliendo a Chávez? ¿Por qué Maduro? Porque los cubanos lo pusieron. Porque ese era el proyecto real. ¿Pero lo pusieron para qué? O sea, ¿Cuba quería que en Venezuela hubiera hambre? No, Cuba no le importa. También... A los cubanos no le importa el hambre de Venezuela. No le importa la población venezolana. ¿Qué quería Cuba? A Cuba lo que le importa es el petróleo. A Cuba lo que le importa es la riqueza venezolana. A Cuba lo que le importa es seguir extendiendo esa ideología macabra que tiene durante 60 años. Eso es lo que le ha importado a Cuba. Por eso intentó invadirlo en los años 60, por eso ha intentado con ese proyecto en algunos otros países de Latinoamérica. Nos queda muy poco tiempo, pero para seguir en la línea de la pregunta, entonces la gente que en este momento está viendo a Maduro, que sale corriendo de una tanqueta y ese tipo de cosas con las que los últimos días la gente ha dicho, uy, está muerto el miedo, no está viendo las cosas como son. Maduro, ustedes están preparados para que de pronto dé un paso que haga que este movimiento de Guaidó y demás no permita realmente el fin del gobierno Maduro? Mira, la resistencia no subestima a Maduro y la resistencia está clara que esto no se acaba hasta que se termina. Que evidentemente hasta que nosotros no veamos a Maduro que entregó el poder, hasta que nosotros no veamos que bien sea internacionalmente o nacionalmente están pagando por sus delitos, nosotros no podemos descansar. Guaidó y todo el equipo que lo viene apoyando y respaldando están haciendo un increíble trabajo, pero es paso a paso y Guaidó lo ha dicho claro, solo no puedo. Necesito el apoyo de cada uno de los venezolanos, necesito el apoyo de la Fuerza Armada, necesito el apoyo para poder reconstruir y retomar las instituciones, necesito el apoyo de la comunidad internacional. Hoy la comunidad internacional está respondiendo, tarde para nuestro gusto, porque en parte todo esto ha llegado donde ha llegado porque en algún momento la comunidad internacional fue complaciente con Chávez. Bueno, la Unión Europea hoy ha dicho, le damos 90 días para hacer unas conversaciones, versus lo que dijo el Parlamento, que reconocemos a Guaidó. ¿Eso qué incidencia tiene en todo este proyecto de ustedes? Eso es claro, nosotros no lo vamos a aceptar. En Venezuela no hay diálogo. En Venezuela no vamos a permitir que ni aquellos partidos, ojo con esto, porque parece ser que hay algunos partidos de oposición que estarían pretendiendo sentarse o buscando un diálogo con Maduro. Nosotros no lo vamos a permitir. La resistencia es protagonista de que estos partidos no fueran a un proceso electoral el 20 de mayo. Y hoy no vamos a permitir un falso diálogo nuevamente que lo que haga es alargarle la vida a la narcotiranía. La tiranía va a caer,
Y va a caer no precisamente porque estos partidos quieran o no, va a caer porque eso es lo que quieren los ciudadanos, lo que quiere el pueblo venezolano. Entonces, caer en un falso diálogo, no vamos a caer en eso. La Unión Europea, la comunidad internacional tiene que entender que para falso diálogo no nos vamos a prestar. El único diálogo posible es cómo Maduro va a entregar el poder. Es cómo prefiere entregarlo. Irse por las buenas, irse por las malas, cómo se va a ir. Ese es el único diálogo posible. Pero no existe un diálogo para extender esta agonía en la que viven los venezolanos. No existe un diálogo para extender el hambre de los venezolanos. No existe un diálogo para extender la crisis de enfermedades, la crisis de medicinas que hay en los hospitales. No existe un diálogo cuando tenemos más de 70 niños en los calabozos en los últimos días por parte del régimen. Sí. Vilca, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho que haya venido hasta acá y que nos haya ayudado a entender en qué tónica está la sociedad civil, al menos la que está en el exilio, como usted, o en el destierro, más bien como usted, respecto a lo que está pasando en Venezuela. Buena suerte. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos luchando. Y Venezuela mantener las esperanzas vivas, que pronto amanecerá la libertad y la democracia. Muchas gracias a ustedes, también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.